Bienvenidos a Marcados por la Unción. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. En la vereda del tiempo se cruzan hombres y mujeres cuya vida parece un puente entre lo humano y lo divino. Carlos Anacondia es uno de esos puentes en la historia reciente del evangelismo pentecostal en Argentina. Es un hombre surgido del esfuerzo cotidiano que después de un encuentro decisivo con Cristo se convirtió en evangelista itinerante, cuyo ministerio se caracterizó por campañas multitudinarias, predicación directa contra la oscuridad espiritual y numerosas declaraciones de sanidad y liberación. Contexto y vida temprana. Carlos Alberto Anacondia nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, el 12 de marzo de 1944. Es nieto de emigrantes italianos y creció en un ambiente de trabajo y esfuerzo. Desde joven trabajó y llegó a fundar una pequeña industria. Proveniente de un hogar con raíces católicas, su familia no era practicante ferviente. La Argentina de su juventud presentaba una mixtura cultural y religiosa en la que el cristianismo popular convivía con el folclorismo y tradiciones locales. Anacondia más tarde se movería en el contexto pentecostal y carismático que crecía en Latinoamérica. No fue moldeado en seminarios, sino en los barrios pobres de Buenos Aires, donde comenzó a predicar llevando en su espíritu un peso por los marginados y una visión clara, Argentina para Cristo. Su oración era intensa, pasaba horas intercediendo sobre el mapa de Argentina, clamando por cada provincia. Este contexto de ferviente intercesión y compasión por los perdidos sería el combustible de todo lo que vendría después. Junto a su esposa María, preside la Comisión Cristiana Mensaje de Salvación de las Asambleas de Dios, manteniendo una base de humildad y responsabilidad ministerial. Llamamiento. Antes de conocer a Cristo, Anacondia ya tenía una vida estable. Era empresario, tenía su propia industria metalúrgica y vivía con su esposa María y sus hijos. Aún con éxito económico, confesó que sentía un vacío interior, temor y una inquietud profunda. En una entrevista dijo que tenía necesidad de algo que el dinero no podía suplir. Momento decisivo, entrega a Cristo según la corriente. El día clave fue el 19 de mayo de 1979, cuando él y su esposa María decidieron entregar su vida a Jesús. En ese momento, describe Anacondia, Dios habló a su corazón y siente una voz que le dice: entrégame tu corazón, yo voy a guardar tu casa, tu empresa, tus hijos, yo me voy a ocupar de todo, pero entrégame tu corazón. Él mismo afirma que no fue una imposición, sino una propuesta de Dios que él decidió aceptar. Según su ministerio, una semana después de ese momento de entrega, en una pequeña reunión con algunos nuevos creyentes orando por el Espíritu Santo, él y su esposa fueron bautizados con el Espíritu Santo. Durante ese bautismo espiritual, relata que tuvo una visión, vio multitudes en diferentes partes del mundo, aunque al principio no entendía completamente lo que eso significaba. Esa visión marcó el comienzo de una nueva realidad para él. Ya no solo era una experiencia personal, sino un llamado a predicar globalmente. Ministerio. Comenzó en los barrios humildes de Buenos Aires, pero sus cruzadas crecieron rápidamente, atrayendo a miles de personas en toda Argentina y más allá. Inicio. Finales de 1970 a 1980. Tras su conversión, se formó en el ámbito evangélico pentecostal y comenzó a organizar campañas y cruzadas locales. En Argentina, rápidamente su estilo directo, combativo contra la obra de las tinieblas y con énfasis en la sanidad y liberación, lo hizo popular en muchos países hispanohablantes. Año 1990 y 2000, multiplicó campañas en ciudades grandes y pequeñas de Argentina y recorrió países vecinos y otros continentes en invitaciones de iglesias y organizaciones. Sus campañas masivas atraían a miles de personas. El método típico incluía predicación evangelística fuerte, oportunidad de salvación, ministración de sanidad y liberación. Obra social y discipulado. Además de cruzadas, su ministerio promovió libros, grabaciones y la creación de redes pastorales. Produjo material escrito como libros como Oíme bien Satanás y otros, y con el tiempo consolidó un ministerio que organizó campañas, publicaciones y equipos de trabajo. Estilo de predicación frontal, combativo contra la obra de las tinieblas, con uso de la palabra de conocimiento, llamadas públicas al arrepentimiento y énfasis en la sanidad divina. Su predicación suele intercalar testimonios
llamado a tocar la fe y oraciones específicas por enfermos. Colaboradores, trabajó en conjunto con otros siervos de Dios clave para el avivamiento argentino, como el evangelista Stephen Hill, el pastor Claudio Freyson. La labor de Pablo Bottari en el área de liberación también fue fundamental dentro de su equipo ministerial. Su predicación era de autoridad espiritual. Creía en una confrontación directa con el reino de las tinieblas. Era común en sus campañas que se manifestaran demonios en las personas, las cuales eran confrontados y expulsados en el nombre de Jesús como parte integral del proceso de conversión y liberación. Este enfoque aseguraba, según sus palabras, que entre un 85 y 90% de los convertidos permanecieran en la iglesia después de 5 años, un testimonio poderoso de la profundidad de la liberación experimentada, milagros y prodigios. El ministerio de Anacondia se ha caracterizado por numerosas declaraciones de sanidad, liberación y otras experiencias extraordinarias. Sanidades físicas en campañas locales, personas con dolores crónicos, problemas cervicales, hernias, tumores, declararon ser sanadas durante la oración en campaña. Liberaciones de demonios. Este era el prodigio central de Anacondia, que enseñaba donde está la presencia de Dios hay señales. La liberación no era un espectáculo, sino la demostración de que Jesús estaba arrebatándole al diablo lo que le pertenecía. Sanidades divinas, impulsado por Marcos 16:18, el ministerio de Anacondia estaba marcado por sanidades físicas. Se documentaba que oraba por los enfermos y estos sanaban. Testimonios de conversión, el mayor milagro, la salvación de almas. Se cuenta por millones. Cada vida transformada era testimonio concreto del poder de Dios. Un testimonio de autoridad, un relato ilustrativo, cuenta cómo la mera presencia de Anacondia provocaba manifestaciones demoníacas, incluso en contextos no religiosos. En una ocasión, al visitar la casa de un vendedor para comprar un auto, la esposa y la hija del vendedor comenzaron a manifestarse, demostrando que la unción de Dios sobre su vida era tan tangible que donde él pisaba el reino espiritual se manifestaba sin que él tuviera que decir una palabra. Campaña en Goya, persona con deterioro visual que declara recuperación de vista tras la oración. San Nicolás, marzo de 2013, personas con problemas de audición que recuperaban la audición durante un servicio. Joven con 15 años en estado vegetativo, recuperación de un joven que había estado en estado vegetativo por más de 15 años. Sanidades y liberaciones en campañas masivas. Durante campañas en Rosario, Buenos Aires, San Nicolás, Concepción, del Bermejo, Goya, se registraron múltiples testimonios de sanidades de dolores crónicos, hernias, problemas cervicales, alivios de lumbalgia, liberaciones espirituales y conversiones masivas. Manifestaciones públicas. Era común que durante sermones decenas o cientos de personas en la audiencia comenzaban a caer al suelo manifestando opresión demoníaca, gritando o reaccionando violentamente al nombre de Jesús. El poder del evangelio se manifestaba en ciudades enteras. En Argentina y otras naciones fueron impactadas al ver estadios llenos con decenas de miles de personas clamando a Dios, rompiendo con adicciones y restaurando su familia. Es quizás uno de los mayores milagros. Hombre con asma, uno de los primeros milagros registrados en su ministerio temprano, al abrazar fraternalmente a un hermano de su iglesia que sufría de asma severa. El hombre instantáneamente quedó sano y nunca más volvió a padecerlo. En una campaña, una mujer con parálisis múltiple que usaba bastón y esperaba una silla de ruedas fue sanada al llegar a su casa. Salió corriendo del auto sin dolor y olvidando su bastón. Legado, publicaciones. Anacondia es autor de libros destinados al público cristiano hispano. Entre ellos hay varios títulos que tratan de guerra espiritual y sanidad. Por ejemplo, Oíme bien Satanás. Estas publicaciones han circulado en editoriales cristianas y han sido traducidas o reeditadas en distintos países. Ministerios y campañas. Fundó y consolidó un ministerio de campañas conocido en Argentina y Latinoamérica, frecuentemente referido
bajo la marca Mensaje de Salvación y similares en coberturas de prensa cristiana. Su estilo y metodología influyeron en evangelistas pentecostales subsiguientes. Carlos Anacondia ha predicado en más de 50 países alrededor del mundo. Influencia a largo plazo. Su obra impulsó prácticas evangelísticas centradas en la sanidad, liberación y confrontación directa con lo que el movimiento considera poderes espirituales, y dejó una red de pastores y evangelistas formados o influenciados por su predicación. Fracasos y controversias. Práctica de guerra espiritual y mapeo espiritual. Algunos teólogos y estudiosos han criticado las prácticas de guerra espiritual y su énfasis en identificar principados territoriales. Argentina fue centro de discusión académica sobre esta metodología, y Anacondia aparece como una figura dentro de ese contexto más amplio. Esto ha generado debates teológicos sobre su método y hermenéutica. Conclusión: la vida de Carlos Anacondia no es solo una historia del pasado, es una lección de vida para la iglesia de hoy. Su ministerio nos recuerda que el evangelismo no es una mera estrategia, sino una batalla espiritual que se gana con autoridad delegada por Cristo. La lección más profunda es que el avivamiento no nace de método, sino de una pasión inextinguible por las almas perdidas. Anacondia mismo declaró: el amor por los perdidos produce avivamiento. Cuando se termina el amor, se termina el avivamiento. Aquel que tiene pasión por las almas vive en un permanente avivamiento. Enseñanzas clave del ministerio de Anacondia: el poder de la conversión genuina. Su encuentro con Cristo no fue superficial. Dejó atrás su vida de negocio para seguir el llamado. ¿Estamos dispuestos a dejar lo que sea por Cristo? Autoridad espiritual se gana en la oración. Anacondia pasaba horas en oración, intercediendo por las ciudades. Su famoso grito: oídme bien, Satanás, venía de una vida de clamor a Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros realmente en guerra espiritual? Los milagros siguen a la obediencia. No esperó tener suficiente fe, obedeció, y Dios confirmó con señales su ministerio. Demostró Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 en acción. ¿Estamos obedeciendo primero o esperamos ver para creer? La evangelización con compasión. No solo predicaba, se preocupaba por los enfermos y oprimidos. Entendía que el evangelio es para todo el hombre, alma, cuerpo y espíritu. Estamos viendo a las personas como almas eternas o como números. La importancia del discipulado verdadero. Su alto porcentaje de conversiones que permanecían mostraba su enfoque integral. No solo era ganar almas, sino discipular vida. La unidad del cuerpo de Cristo. Trabajó con pastores de diferentes denominaciones. Entendía que el avivamiento requiere unidad entre creyentes. Promueve la unidad o la división del cuerpo de Cristo. La humildad en el ministerio. A pesar de los grandes milagros, ha mantenido siempre un espíritu humilde que apunta a Cristo, no a sí mismo. ¿Quién recibe la gloria de nuestro servicio? Lecciones de guerra espiritual. Donde está la presencia de Dios hay señales. La liberación es parte integral del evangelismo. Podemos reclamar territorios espirituales para Cristo. La unción es para liberar a los cautivos. Aplicación práctica para hoy: comience con oración por su familia, vecinos y ciudad. Espere señales. Crea que Dios quiere usarlo. Enfrente a las tinieblas con la autoridad del nombre de Jesús. Trabaje en la unidad con otros creyentes y mantenga el enfoque en las almas perdidas.